Durante esta última semana se abordó el tema de justicia transicional, memoria, verdad y justicia. Eh, es necesario entender lo que es justicia transicional. Es una concepción de justicia asociada con periodos de cambios políticos, la cual tiene que ver con las respuestas legales para enfrentar los daños de los regímenes represivos o de conflictos armados hacia poblaciones civiles en prejuicio de sus derechos humanos. La memoria histórica es conocer el pasado y como sociedad determinar lo que no queremos volver a vivir. En Ecuador por décadas se dio varias violaciones a los derechos humanos, no solo hacia los ciudadanos, sino hacia los miembros de partidos políticos eh, mediante el sistema de justicia. Es importante investigar esas violaciones y trabajar para que no se queden impunes. Se impulsó la búsqueda de la verdad, escuchando y documentando los relatos de los familiares y testigos de estos delitos. Como se sabe, el principal responsable en garantizar los derechos es el Estado, y si éste no cumple con esa obligación, este es el principal violador de los derechos. Entonces, estaríamos hablando del cumplimiento de la vulneración eh, del Estado, pues este está yéndose por encima de lo que está inscrito en la Constitución. Las violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado son atropellos a las leyes tanto nacionales e internacionales. En ocasiones esos actos se quisieron justificar como derivaciones natural de la guerra en contra de quienes los llamaban enemigos internos. Esto fue aplicado por el expresidente León Febres Cordero a los ciudadanos y dirigentes políticos. La mayoría de las desapariciones forzosas se dieron entre los años de 1984 y 1988. Al grupo que persiguió fue a Álvaro Vive Carajo. También se dio la desaparición de los hermanos Restrepo, que hasta el día de hoy no se sabe a profundidad qué fue lo que pasó con este caso. La Comisión de la Verdad permite investigar los hechos atroces que sucedieron mediante las experiencias de las víctimas para que estos hechos se den a conocer y no se vuelvan a repetir. Las amenazas contra víctimas, las investigaciones pobres, escasas, son el resultado en el juzgamiento de violadores de derechos humanos, una cadena de incumplimientos. Son 118 casos, 456 víctimas que tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Otro caso que se dio es en octubre del 2019, donde se dieron más de 2.543 víctimas entre personas aprehendidas de manera arbitraria, fallecidas y heridas. El Estado ecuatoriano volvió a violentar los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y a la libertad personal. Además, esto tiene un impacto directo sobre el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica.
Los casos investigados por la Comisión de Verdad y Justicia de Ecuador, eh, en este punto es de cierta manera decepcionante ver cómo el Estado ecuatoriano no ha garantizado en su totalidad la justicia y reparación a las víctimas de estos delitos. No han avanzado, no ha habido una información clara, precisa. Aún existen familias que no han sabido de sus hijos. Al no tener esta verdad, pues no se puede hablar de que exista justicia. Otro punto negativo es la falta de recursos materiales y humanos para dar un total procedimiento a estos casos y la búsqueda de justicia. También existe la falta de diálogo para escuchar a las víctimas y sus familiares para que también lleguen a formar parte del informe de la verdad que se ha estado creando. Por último, debemos estar conscientes que las graves violaciones a los derechos humanos afectan a la sociedad en conjunto y no solamente a quienes son víctimas de manera indirecta o directa. En una sociedad donde estos hechos se toleran, cualquiera de nosotros puede ser víctima de una violación de derechos humanos. Por ello, con la presentación del informe de verdad, quedan retos para la sociedad como el vigilar que todas las recomendaciones de este informe se implementen, se cumplan y se lleguen a realmente a una investigación ardua de todos los casos que se dieron, de todas las personas que han sido afectadas y pues se llegue a la justicia, que es lo que la mayoría de estas personas necesitan.